Quiero agradecer al Señor primeramente por esta congregación, por sus pastores, y después de agradecerle al Señor, también agradecerles a ustedes su hospitalidad, su generosidad, porque eso está demostrando que están creciendo en el Señor. El espíritu de servicio que Dios ha derramado sobre ustedes, pues es producto de la buena obra que el Espíritu Santo está haciendo en ustedes, pero está usando a sus pastores, ¿verdad? Y al honrar a Dios, cuando un cristiano honra a Dios, Dios honra al que le honra, ¿verdad? Así es que, pues, nosotros como Casa de Oración estamos muy contentos, complacidos de lo que Dios está haciendo aquí entre ustedes. El corazón sensible a Dios se vuelca en generosidad, en hospitalidad, y ese es una síntomas de crecimiento espiritual. Así es que le doy gracias a Dios por lo que está haciendo con ustedes. Amén. Gracias, que Dios les bendiga y los siga usando y siga haciendo la obra en sus corazones. Y pues vamos a la palabra, ¿qué les parece? ¿Sí? ¿Cómo enfrentar los temores de la vida? Ese es nuestro tema. Hay un versículo que quiero tomar de base, que es el Salmo 34:4. ¿Cómo enfrentar los temores de la vida? Decía el rey David, Salmo 34:4, busqué a Jehová y Él me oyó. Cuando nosotros buscamos al Señor, Él nos oye, ¿verdad? Él siempre escucha nuestras oraciones. Pero luego David añade algo y dice, después de que busqué al Señor, Él me libró de todos mis temores. Me libró, me guardó, me fortaleció y pude continuar y me libró de todos mis temores. Los tiempos que estamos viviendo actualmente son tiempos llenos de situaciones que provocan temor en el corazón de las personas, ¿cierto? Los cristianos no estamos exentos de ser afectados por esos temores. Somos seres humanos, tenemos sentimientos y todo, y también somos proclives a sentir ciertos temores. De pronto nos podemos ver atrapados por temores que surgen al ver lo que sucede a nuestro alrededor. A ver, ¿qué padre de familia o madre de familia no siente en estos momentos temor de enviar a sus hijos a la escuela? Dicen las estadísticas que en 2022 hubo más de 250 tiroteos aquí en los Estados Unidos. Hubo más de 1,600 muertos, de los cuales muchos eran niños y muchos eran adolescentes. Esto causa temor en los padres y aún en los padres cristianos, ¿sí o no? Muchos están atrapados por el temor al ver que aumentan el precio de las cosas. Y la inflación aquí en los Estados Unidos ha crecido como nunca. Yo por allí he escuchado algunos comentarios, ¿no?, de periodismo y noticias, etcétera. Y bueno, todo esto nos mueve de nuestra seguridad y provoca temores. Los psicólogos han identificado cerca de 7,000 temores. Imagínense nomás. Como algunos dicen que son más, pero bueno, vamos a cerrarlo en 7,000. 7,000 distintas clases de temores que los humanos podemos llegar a sentir alguna vez en nuestra vida. Temor al futuro de nuestros hijos. ¿A poco no los ves y dices, ay Señor, cómo está el mundo? Y ay,
siento temor, ¿qué va a ser de ellos? ¿A poco no sienten algún temor parecido? ¿Verdad que sí? Pues temor a pues 7,000, imagínense, si los nombráramos todos. Bueno, esos temores nos debilitan. Los temores nos debilitan a nosotros, al ser humano y a los cristianos también. Nos roban la paz. Muchos de los 20,000 suicidios que ocurren cada año aquí en los Estados Unidos son a causa de temores que la gente tiene en su corazón. Imagínense nomás. Muchas de las drogas, el alcohol, pastillas, etcétera, son usadas para enfrentar los temores. Las personas sienten estos temores y ingieren este tipo de sustancias para tratar de enfrentarlos o de superarlos. Lamentablemente, cuando se pasan los efectos, pues la cruda, ¿verdad? Aparte de la cruda o ¿cómo se dice? La resaca, ¿verdad? Esa aparece, pero el temor sigue ahí. Y luego es un círculo vicioso porque luego vuelven a ingerir para tomar cierto valor o qué sé yo. Y es una cosa difícil de lidiar. La palabra temor tiene una raíz en el griego que es phobos, de donde viene fobia. Yo le tengo fobia a esto, así como yo tengo temor, ¿verdad? Pero la palabra phobos, que se traduce por temor, tiene dos sentidos o dos significados en el griego, y es bien importante definirlos para poder ubicarnos y que el mensaje de la palabra nos fortalezca y nos ayude a cómo saber enfrentar los temores de la vida. Y los temores que, aunque somos cristianos, de pronto llegan y nos asaltan. Miren, el temor tiene dos lados, según la definición en griego: un lado positivo y un lado negativo. ¿Sabías que tener ciertos temores, por un lado, tiene efectos positivos? ¿Sabías eso? Miren, se los voy a ilustrar. Por ejemplo, alguien que manifiesta cierta prudencia, etcétera, puede decir: yo le tengo temor a la velocidad. Bueno, tiene más posibilidades de sobrevivir. Entonces allí ese temor a la velocidad te va a ayudar. Entonces fíjense cómo no todos los temores son malos. Otro ejemplo, algún día cuando tú estabas chico, algún día en tu vida te resbalaste y te caíste en un piso mojado o algo, qué sé yo. Entonces cuando ves un piso mojado o lo sientes medio resbaloso, tienes temor a resbalarte. Ahora, ¿eso qué provoca? Que camines con más cuidado. Yo una vez, cuando me metí a una ducha, estaba el piso bien resbaloso y me resbalé y suelo. Entonces, bueno, en mi casa yo tengo antiderrapante, pero no en todos los lados hay. Y cuando palpo que está resbaloso, tiendo a agarrarme de la regadera. No, sí, fíjate lo que provocó eso. Entonces, me da temor caerme porque pues sí duele. Otros dicen: yo tengo el temor al frío, por ejemplo. Alguien que padece mucho de los bronquios, se cubre. Este tipo de temores son positivos porque nos ayudan a cuidar nuestra vida. ¿No es cierto? Entonces fíjense qué interesante. En la Biblia el temor positivo o el lado bueno del temor lo encontramos también en la Biblia. Se conoce como el temor reverente o el temor al Señor. Por ejemplo, en Hechos 9:31 dice así: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea. ¿Cómo estaban las iglesias? Tenían paz. Estaban disfrutando un tiempo
especial, bueno, bonito, que disfrutaban por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando, ¿cómo? En el temor del Señor. Aquí el temor del Señor significa reverencia, respeto supremo al Señor. Entonces, eso es lo que significa en el lado positivo el temor a Dios. No es miedo como en el sentido negativo. Y luego dice, y se acrecentaban las iglesias fortalecidas por el Espíritu Santo. Fíjense lo que provoca en una comunidad como esta de cristianos, una congregación como esta de cristianos, fíjense lo que provoca el temor a Dios. O sea, la conciencia de que Él está en todas partes, de que Él ve todo lo que hacemos, conoce nuestros más íntimos pensamientos y nuestras intenciones, y al conocer esto y saber que Él está ahí al pendiente, eso debe provocar un temor. Que así como yo me agarro de la regadera o me cubro, ese temor me va a proteger. Ahora fíjense lo que el temor de Dios provocaba en las iglesias en Judea. Estaban en paz, tenían paz, eran edificadas, crecían, eran fortalecidas. Por eso el temor de Dios es algo que todo cristiano debe de tener, ¿sí? En 1 de Pedro 1:17, el apóstol Pedro al respecto dijo lo siguiente: y si invocáis por Padre, 1 Pedro 1:17, a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, fíjate la instrucción apostólica, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea, acuérdense que somos extranjeros y peregrinos, como lo cantamos hace un rato, ¿no? Y vamos de paso, no somos para quedarnos en esta tierra, vamos hacia la ciudad celestial. ¿O cuántos quieren ir allá o esperan llegar? ¿Sí? Entonces, para caminar esa carrera, según el apóstol Pedro, por el Espíritu Santo nos dice, condúzcanse con temor, vean bien las cosas que hacen o las que Dios no quiere que hagan. Tengan temor de Dios, porque pues esta vida es pasajera, ¿sí? Entonces el lado positivo del temor es un distintivo propio, o sea, del temor al Señor, solamente es un distintivo del cristiano. O sea, el no cristiano, pues ese le tiene miedo a todo, y los 7,000 temores lo agarran y los zarandean, porque no tiene temor de Dios. Porque aunque está lleno de temores, pues al no tener temor de Dios, pues hace todo lo que todo mundo hace. Y pues cada vez viven peor. ¿Se han fijado cómo los que son ya entrados en años, se han fijado cómo el mundo, la conducta de las personas se ha ido deteriorando y corrompiéndose? Y cada vez está peor la cosa, ¿se han fijado? Y la gente vive en temores. Un no cristiano o alguien que no es cristiano no puede experimentar el lado positivo del temor. Nada más el lado negativo. ¿Por qué? Porque no tiene respeto a Dios, no obedece a Dios. ¿Sí? Fíjense, en Filipenses 2:12 dice así: por tanto, amados míos, y este es un mensaje para cristianos, así como ustedes. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Noten esto, lo que le dice Pablo a los filipenses: ustedes siempre han sido obedientes. Pues es que la obediencia debe ser una característica del cristiano, ¿sí? Ahora, ¿por qué obedecían? Sigamos leyendo. Dice, no como en mi presencia solamente o como cuando yo estoy presente, sino aún en mi ausencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice. Ocupaos, que su ocupación, su atención esté en vuestra salvación, o en las cosas que tienen que ver con la salvación. Pero luego añade algo interesante: háganlo con temor.
O sea, con temor de Dios y temblor. Y dices, algunos pensaban, ¿cómo con temor y temblor? O sea, respeto, pero tengo que temblar. No. Algunos dicen, sí es bíblico, ¿verdad? Temblar. Pero es un lenguaje que es como cuando tú o alguien tiene una cita con el presidente del país, ¿no? O con el director de la universidad. El alumno tiene una entrevista con el director de la universidad. ¿Cómo entra? Con mucho respeto, y algunos hasta medio tiemblan, ¿no? Ese es el sentido aquí. O sea, condúzcanse con temor y temblor, así como, Señor, ese es el sentido, ¿verdad? No como algunos dicen, no, ya sí se vale temblar, ¿no? No está hablando de eso. Se refiere al respeto de estar delante de Dios, que pues infunde ese temor y hasta se pone uno a temblar, ¿verdad? Si tiembla uno ante el jefe de la policía, ¿verdad? La disciplina cristiana, o sea, el cristiano, sabemos que la Biblia dice que la iglesia del Señor, en la iglesia del Señor debe de haber disciplina, ¿no es cierto? O sea, no podemos hacer lo que nos da nuestra gana. Hay gente que, y aún cristianos que dicen, yo hago lo que me da mi gana. Pues en cierto sentido sí, porque Dios nos dio esa capacidad de tomar decisiones y hacemos lo que nos da nuestra gana, ¿verdad? Nada más que el hacer lo que nos da nuestra gana con temor, debemos de entender que vamos a hacer lo que nos da nuestra gana, pero no lo malo. O sea, sepan distinguir. Entonces, tú vas a decidir hacer lo bueno, lo malo no, porque lo malo, Dios al que ama, ¿qué? Disciplina. Dios al que ama disciplina y castiga a todo aquel que recibe por hijo, dice en Hebreos. Entonces, cuando nosotros desobedecemos, recibimos disciplina del Señor, a veces directa de parte de Él, así como cualquiera de ustedes como padre disciplina a sus hijos, así también Dios con nosotros. ¿Ustedes quieren que sus hijos les obedezcan? Pues es una pregunta obvia, retórica, que la respuesta es bien obvia, es sí, pues quiero que mis hijos me obedezcan. ¿Y qué cuando no lo hacen? Pues tienen que disciplinarlos, ¿no? Educarlos, enseñarles. Lo mismo es con Dios, exactamente igual. Él quiere que todos obedezcamos, pero no siempre lo hacemos. Entonces, algunos persisten en desobedecer y en portarse no tan bien. Y miren el problema aquí con el asunto de disciplina es no hay problema cuando Dios directamente disciplina a alguno de nosotros, sino cuando, en este caso, los pastores nos toca disciplinar de parte del Señor. Porque hay ocasiones en que Dios nos deja a nosotros los pastores, así como si fuéramos papás con nuestros hijos, nos deja a nosotros esa responsabilidad. Y ahí es donde se pone feo, pero para el pastor, porque luego todos nos ven mal. Hay que entender, hermanos, cuando un pastor disciplina a una de las ovejas del Señor, es porque Dios le dijo que lo hiciera. Porque el cristiano, cuando se porta mal o no muy bien, necesita ser disciplinado. Y repito, a veces Dios lo hace directo, pero a veces no. Y Pablo lo entendía perfectamente y le dijo a Timoteo, que fue un pastor joven, así como su pastor. 1 Timoteo 5:20, vean lo que le dijo. Y allí a Timoteo a lo mejor no le gustó, no lo sé, pero fíjate lo que le dijo Pablo a Timoteo: a los que persisten en pecar, o sea, aquellos hermanos en la congregación que están ahí en el chisme, duro y murmurando y criticando y metiendo división y cizañas. Ustedes me entienden cómo a veces nos portamos, ¿no? O sea, para que se oiga espiritual, no os hagáis. Así con idioma bíblico, no os hagáis, hermanos, acepten, reconozcan. Entonces dice: a los que persisten en pecar, o sea,
que había gente allí en la iglesia de Timoteo que persistían, seguían y les decían, y Dios les hablaba, pero no agarraban la onda y seguían y seguían. Entonces Pablo sabía esto, instruye a Timoteo, que era joven y también estaba aprendiendo a cómo pastorear, y le dice: a los que persisten en pecar, fíjate lo que dice, repréndelos delante de todos, para que los demás también, ¿qué? El temor en sentido positivo. Ahora, esto no es para ustedes, esto es para los pastores. Yo lo veo delante de todos, eso es lo que dice. Es decir, no dejes pasar conductas que son reprobables por Dios, Timoteo. No las dejes pasar. Y si tienes que disciplinar a alguien, hazlo. ¿Sí? Hazlo para que porque si no lo haces, estás mandando un mensaje a los demás de que pueden hacer lo que quieren. Y eso no ayuda al crecimiento de una congregación. Tienen que crecer los cristianos en el temor de Dios, porque dice, para que los demás también teman. Y aquí es el temor positivo. O sea, pues no, me voy a portar bien, voy a corregir. Ya voy a dejar de andar de chismosa. Ya, ahí muere ya, me voy a portar bien. Pues sí, el problema es cuando luego uno disciplina a alguien y ustedes, como son bien buena onda, dicen: ay, qué injustos, agarren la onda, hermanos. Pues luego, yo conozco un montón de casos de cuando se disciplina a alguien y luego uno se pone: ay, ¿por qué lo sentaron? Pues no viste lo que hizo. Ay, no se me hace injusto. Cálmate, tú no eres el pastor. O sea, deja que el pastor ejerza su ministerio, y eso es parte. A ver, cuando tú disciplinas a tus hijos, cuando alguien dice: ay, pero ¿por qué? Tú dices: es que tú no entiendes. Él necesitaba ser disciplinado. Y el otro te insiste, o la abuela. o la abuela. Oye, no, pero ¿por qué? No, dale lo que te está pidiendo. No, es que lo estoy disciplinando, papá. Es que porque es que está chiquito. Papá, por favor, agarra la onda. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo que sucede. No, cuando ustedes vean que alguien es disciplinado, teman, porque allí sí hay disciplina. Una vez pasó algo allá en Guadalajara y yo públicamente tuve que disciplinar a alguien. Y son miles de personas que van ahí. Pero había personas nuevas y tuve que hacer, porque lo requería el asunto. Que eso no lo voy a contar, no tiene caso, ¿no? Nada más que yo tuve que mencionar a los que estábamos disciplinando. Y al final de la reunión se me acerca un matrimonio joven con 3 niños. Pastor, venimos de tal ciudad y andábamos buscando iglesia, andábamos visitando, y hoy tocó esta congregación. Y yo dije: ay, ¿les tocó? Pero se veían entusiasmados. Y luego me dice el varón, dice: y cuando usted empezó a hablar, a mencionar lo de la disciplina, mi esposo y yo nos miramos, aquí nos quedamos. Fíjate. Y me sorprendió la reacción, ¿no? Dice: mira, mi esposa y yo, pastor, nos miramos, aquí nos quedamos, porque aquí hay disciplina. Aquí vamos a crecer bien. Si así reaccionaran todos. No, ahí se van, porque disciplinan al hermano y se van. Y luego se van siguiéndolo, al rebelde, al murmurador. Y al rato andan chillando por allá, porque a ese tipo de hermanos no les va bien. Y por eso necesitan disciplina. Por eso dice aquí Pablo: repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Es importante observar que no solo se debe aplicar públicamente la disciplina por amor al que ha pecado, sino también es una advertencia para los demás. Eso produce temor en el sentido positivo.
Habacuc, un profeta del Señor, dice en su libro que escribió, Habacuc 3, versículo 2, fíjense lo que pasó en él. Dice: oh Jehová, he oído tu palabra. ¿Y qué dice? Y temí. He oído tu palabra y temí. O sea, le produjo la palabra del Señor, así como ahorita que yo estoy hablando, debe de producir temor. Pero el temor en el sentido positivo. He oído tu palabra y temí. Entonces vemos que según la Biblia, el temor tiene su lado positivo. Ahora vamos a ver el temor en el sentido negativo. Bueno, el temor en sentido negativo, desgraciadamente, es el lado negativo del temor el que más tenemos los seres humanos. Por alguna razón de nuestra naturaleza. Miren, los no cristianos se distinguen por su irreverencia y falta de respeto en su manera de vivir, ¿sí o no? O sea, no tienen respeto. No tienen respeto a nadie, a la gente, y hablan. ¿Los ha oído? Está ahí en el supermercado pagando y está aventando puras maldiciones. Eso no les importa. Y ahora hasta los empleados. Hace años a los empleados no se les permitía, tenían que ser bien educados. Y ahora ya entras a los restaurantes y los meseros. O sea, se ha pedido todo el respeto, pero pues ellos no conocen al Señor. ¿Qué se les puede pedir? Entonces, los no cristianos se distinguen porque no tienen respeto, o sea, no tienen temor de hablar en su vestimenta, no hay temor positivo. ¿Por qué? Porque no tienen respeto a Dios, no respetan ni su vida, mucho menos la vida de los demás, ¿sí? Ellos, los no cristianos, tienen todo tipo de temores. Yo creo que más de 7,000. Fíjense que el Señor Jesús habló de que previo a su regreso, ¿cuántos esperan a Jesús? Él dijo que antes de que Él regresara, el mundo estaría lleno de temores. O sea, se está cumpliendo. Un mundo lleno de temores, las personas sentirían desfallecer en sus corazones. ¿Por qué? Porque no tienen el temor de Dios, o sea, no tienen el temor bueno, del lado bueno que solamente viene por temer a Dios. Fíjense lo que Jesús dijo en Lucas 21:25. Está hablando del final antes de su venida, de los sucesos que vendrán antes de su venida. Y dice Lucas 21:25, entonces habrá señales en el sol, o sea, fenómenos naturales que van a causar temor en las personas. Dice, en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia de las gentes, confundidos a causa del bramido del mar y de las olas. Está hablando de cataclismos, está hablando de las desgracias, de los que producen los fenómenos naturales que producen mucho temor en las personas, ¿sí? Escuchamos del temor, supimos del temblor, en este caso de lo que pasó en Turquía, ¿no es cierto? Que van más de, 30,000 muertos, no sé, algo terrible, hermanos. Y ay, Señor, y hay temor. Todos los que vivimos en lo que se conoce como la franja de San Andrés, ¿cómo le llaman? La falla. Pues es una zona sísmica que pues ya dio 2, 3 sacudidas en el pasado y muchos pronostican el gran terremoto. Bueno, pues iba a temblar. Ahora fíjate lo que dice el versículo 21-26. Dice que las gentes estarán angustiadas, confundidas. Luego dice en el versículo 26, desfalleciendo. En la palabra griega significa literalmente secándose en vida, como alguien que va perdiendo la vida y se va secando. O sea, es algo interno, espiritual y emocional bien fuerte. Desfalleciendo los hombres o los seres humanos por el temor.
y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, los temores para los irrespetuosos, para los irreverentes, serán su pan de cada día. Así vivirán. Y díganme si así no viven. Así viven. Pero aquí hay un de esos peros que sí valen, porque ya ven que dicen, no hay pero que valga. No, sí hay peros que valen. Aquí sí hay un pero que vale. Los que tenemos temor de Dios, o a los que tenemos temor de Dios, Jesús nos dice en Lucas mismo, pero en el versículo 27, después de decir todo lo que dice de cómo vivirán los que no tienen respeto, ¿no? a Dios, que no tienen temor a Dios. Luego en el versículo 27 nos habla a los que tenemos temor de Dios. Dice, entonces verán al Hijo del Hombre, o sea, cuando Él venga, ¿sí?, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Vean el versículo 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, que sin duda ya las estamos viendo, ¿sí o no? Cuando estas cosas comiencen a suceder, y aquí le está hablando a los que tenemos temor de Dios, erguíos significa levanta tu rostro así, como mirando al cielo. Erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Ahora, esto significa que vamos a pasar muchas de estas situaciones. Porque dice, cuando vean que empiezan a suceder, en otras palabras dice, pero ustedes no tengan temor. Ya estoy por llegar por ustedes. O sea, no tengan temor en el sentido negativo. Tengan temor de Dios para que cuando yo llegue, ustedes sean encontrados firmes en la fe. ¿Por qué? Porque su redención está cerca, está cercano el fin, hermanos. Por eso Pedro decía, caminen con temor todo el tiempo de su peregrinación, hasta que Él venga. Fíjense, hace 2000 años que Pedro escribió esto y ya creían ellos, los cristianos de ese tiempo, que Jesús iba a venir. Y caminaban en temor, con temor, y se distinguían de entre los no cristianos por su forma de vida, porque respetaban a Dios, porque se respetaban ellos mismos, respetaban a los demás, tenían temor de Dios. En el Salmo 46, versículo 1 al 3, voy a leer en la versión al día este salmo. El salmista David, miren lo que dijo, dice, Dios es nuestro amparo. ¿Cuántos dicen amén? Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura, dice en esta versión, en momentos de angustia. Pero luego dice el versículo 2, pero antes de leerlo quiero señalar la última frase. Nuestra ayuda segura en momentos de angustia. O sea, nunca dice que no nos vamos a angustiar. Al contrario, dice que nos vamos a angustiar, pero que en momentos de angustia Él va a ser nuestro amparo. Él va a ser nuestra fortaleza. ¿Por qué? Porque el temor de Dios nos protege. Y luego añade, por eso, o sea, porque el Señor, aunque estemos angustiados o vivamos angustias y temores que andan rondando a nuestro alrededor, Él no es nuestro amparo y fortaleza. Por eso dice, no temeremos. ¿Por eso qué? No temeremos. Porque en medio de los cataclismos de lo que suceda, algo va a suceder también en el corazón del cristiano. Que Dios nos va a dar fortaleza, nos va a proteger, nos va a amparar. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra. Eso me suena a terremoto. Y las montañas se hundan en el fondo del mar. Aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Dice esta versión,
Pero David decía, no temeremos. O sea, algo va a suceder, porque el temor de Dios nos guardará. ¿Sí? Y quizás algunos muramos en alguna situación de ese tipo, pero moriremos en paz. ¿Sí o no? Fíjense, hay temores también por otro lado que no solo los no cristianos tienen. Muchas veces nosotros como cristianos de pronto nos atrapan los mismos temores que atrapan a los no cristianos, y ahí es donde tenemos que equilibrar el asunto, ¿sí? Por ejemplo, el temor a la muerte. El temor a la muerte, los no cristianos, pues ni se diga, ¿no? Una vez yo tuve un percance, me dio un infarto, pero yo mismo lo diagnostiqué, porque no soy médico, pero pues me gusta leer, ¿no? Entonces cuando empecé a sentir ciertos síntomas, dije, no, esto es un infarto. Y que rápido me voy, yo por mi propio pie llegué a urgencias de un hospital que allí me cuidó el Señor, porque me dio el infarto enfrente de un hospital. Imagínense si no me cuidó. Es algo muy interesante, ¿no? Pero entonces yo me entré al hospital ahí en urgencias y luego, ¿qué? ¿Quién? ¿Dónde está el enfermo? ¿Qué? Le digo, no, soy yo. Creo que traigo un infarto. Y me vio así, dice, bueno, sí se ve, a ver, pásase. Y me empiezan, infarto. Y luego ya, entonces ya me empiezan no, te vamos a hacer una, ¿cómo le llaman? Cateterismo. Y en lo que me estaban allí preparando y todo, era una enfermera. Entonces me estaba allí, pues, acomodando todo, ¿verdad? Y pues estaba bien tranquilo. Entonces me miraba, y estaba allí y me miraba. Oiga, ¿le puedo preguntar algo? Le digo, sí, claro. ¿No tiene miedo? ¿A qué? O sea, yo lo hice a propósito. ¿Miedo a qué? Pues es que lo que trae no es cualquier cosa, es de muerte. O sea, es delicado. Le digo, no, pues lo más que me va a pasar es morirme. Y luego me dice, ¿y no le da miedo? Le digo, no, y la verdad no, ¿eh? Ahora, esto no, yo no nací con esa tranquilidad, ¿eh? No, hay una razón del por qué no tengo miedo, que ahorita pues se la estoy explicando. Entonces yo le digo, no, yo no tengo miedo. ¿Pero por qué? Le digo, bueno, por varias razones. Mire, número uno, soy cristiano. Y los cristianos no le tenemos temor a la muerte. Porque si me muero, pues me voy con el Señor. Oye, ¿y tú cuando te mueras, sabes a dónde te vas a ir? Entonces le digo, mira, número uno, soy cristiano. Y número dos, soy pastor. ¿Te imaginas? Y yo les enseño a la gente que no tengan temor, que el Señor... dice, no sabe, fíjate lo que me dijo la enfermera, no sabe cómo ayuda una actitud así. Eso ayuda muchísimo, está comprobado. Yo le dije, ¿qué pasa con la gente como yo que llega aquí a urgencias? A ver, cuénteme, le digo. Y luego me dice, ¿sabe cómo reacciona la gente como usted? Yo los estoy preparando para la operación. Y están bien desesperados y algunos me han agarrado así y me agarran. No me deje morir. Mire, yo tengo mucho dinero y yo le doy lo que usted me pide. No me deje morir. Pero desesperados lloran y no, tranquilícese, y muchos se mueren. Pero un miedo a la muerte impresionante. Fíjate lo que dice Hebreos 2:14. Lo voy a leer en la versión en lenguaje actual. Dice así: puesto que esos hijos son de carne y sangre, o sea, los humanos, Jesús también experimentó esta misma condición, o sea, humana.
Y al morir, bueno, yo estoy leyendo esta versión. ¿Cuáles están acá en la Reina, verdad? La Reina Valera, ok. Dice, y al morir, Jesús le quitó su poder al que reinaba por medio de la muerte, es decir, al diablo. ¿Quién reinaba por medio de la muerte? El diablo. Dice, de este modo liberó a los hombres, o sea, Jesús por su resurrección, su vuelta a la vida, liberó a los hombres que por miedo a la muerte, que eso es algo muy humano, ¿sí?, permanecían esclavos en todos los aspectos de su vida. El temor a la muerte. Bueno, eso es propio de los no cristianos, pero escúchenme también lo siguiente. También muchos cristianos le tienen temor a morirse. Y a veces como que no va muy de acuerdo lo que decimos creer. porque hasta cantamos, ¿verdad? No, este mundo no es mi hogar. Y está bien bonita esa canción, ¿no? Y soy peregrino, extranjero, y un día me voy a ir allá. Pero luego pasa algo y luego, no me quiero morir, tengo miedo. Bueno, se entiende porque somos humanos, ¿no? Yo lo he vivido un montón de veces. O sea, cristianos que están así mal. Y pastor, tengo miedo. Mi mamá era una de ellas. Hijo, yo tengo miedo a morir. ¿Pero por qué, mamá? Y yo le explicaba. Hasta que un día finalmente entendió. Dice, oye, de veras, ¿verdad? Pues, ¿por qué debo tener miedo? Es que no debe tener miedo. Filipenses 1:21, Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es. Yo no sé cómo lo entiendan, pero siempre que hay un difunto, y aún en funerales cristianos yo he oído a pastores decir, hermanos, sufrimos la pérdida de nuestra hermana. No, ¿cuál pérdida? Yo nunca he oído a un predicador en un funeral que diga, hoy tenemos una ganancia. ¿Verdad que no sé, a lo mejor ustedes han oído? Siempre dicen, lamentamos la pérdida. Y la pérdida que decimos que se murió el hermano está allá con el Señor. ¡Ah! Pobres de los que todavía están allá. Pero también he visto a cristianos con una fe y un entendimiento bien tremendo cuando se muere un familiar cercano. O yo he visto morir hermanos con una paz. Oye, ¿tienes miedo a morirte? No, al contrario. Una vez una hermana dijo, dígale a mis hijos que ya dejen de orar por mí. Ya voy a cumplir 700 años. No, estoy exagerando. Dice, yo ya di todo lo que tenía que dar. No sé cuántos años tenía la hermana, ya estaba bien viejita. Pero no me dejan. ¿Y para qué me quieren ya? Dígales que no sean egoístas, ya me quiero ir. Porque ella percibía. O sea, ay, no te la lleves, señor. Ya la viejita y la hermana. Y luego, ya, hijo, ya no eres, ya déjame. No. Entonces, tenemos que ser entendidos, ¿no? Simplemente hágase tu voluntad, Señor. Que lo más natural allí, cuando alguien ya tiene 700 años, es que se muera. ¿Sí o no? Bueno, se oye así jocoso y nos reímos, ¿no? Pero pues cuando están ahí mis padres ya se murieron, pues yo los vi morir. Y pues se murieron ancianos, en paz. Yo tenía paz. Mi mamá cuando ya estaba bien viejita, primero se murió mi papá. Y luego ya, yo la iba a ver porque vivía con una hermana. Y, ¿cómo estás, mamá? Bien. Oye, hijo, y empezamos a hablar. Y ya no, se le había ido el temor a la muerte. Y me hacía preguntas, oye, hijo, ya, voy a ver al Señor. Sí, mamá, sí. Qué tremendo, qué emocionante. Oye, voy a ver a Moisés. Ahí me lo saluda.
Y voy a ver a tu papá, le digo, pues seguramente, sí, claro, un buen cristiano. Y ay, nomás le hacía así. Y así se murió, así amaneció, fíjate. Pero se le fue el temor. Y Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Fíjate, en Isaías 57:1, ve cómo Dios ve las cosas de manera diferente. Porque a fin de cuentas somos sus hijos, ¿no? Y qué padre que vive allá en México y que sus hijos están acá, no quiere que verlos otra vez, ¿a poco no? O que se regresen. Pues así somos del cielo, somos peregrinos y el Padre un día quiere ya tenernos ahí. Fíjate lo que dice Isaías 57:1, los hombres honrados, entiéndase los creyentes, los que tienen temor, mueren. Y en relación con el mundo dice, y nadie se preocupa. Los hombres buenos desaparecen, dice en esta versión, y nadie entiende, o pocos son los que entienden que al morir, este tipo de personas, que son los creyentes, se ven libres de los males. Ustedes no entienden. O sea, es lo que Pablo decía, el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. Pero casi nadie entiende que al morir este tipo de hombres, o sea, los cristianos, se ven libres de los males y entran en la paz, dice en esta versión. Entran en la paz eterna. ¿Ha oído cuando alguien que muere, que mató a 5, dejó 27 hijos, era bien fraudulento, bien tranza, hasta narco? O sea, y se murió en una pelea y lo mataron, pero antes se había acuchillado, hace cosas horribles, y lo está ahí en el funeral, lo descansa en paz. ¿Qué es eso? Descansa en paz. ¿Cómo descansar en paz? Así, eso no dice la Biblia. Se va a estar en el infierno si no se arrepintió. Son puros formulismos, ¿no? Yo cuando muere alguien que, aunque se haya dicho cristiano y que está ahí, a veces a mí que me toca, pues, ahora sí que oficiar, yo no digo esas cosas, ¿no? Estaría mintiendo, pero tampoco digo cosas, no, simplemente lo que hago yo, y ahí se la paso a David, porque algunos se te van a ir. No tengan miedo, hermanos. Algunos se quedaron fríos. Ay, hermanos, no le saquen. Ay, ya ven, se me fue el pensamiento que estaba diciendo. No, se me fue. Bueno, al rato se me viene. Entonces, fíjate, entran en la paz. ¿Quién? Pues los que tuvieron temor, los que caminaron con Dios. Pero luego dice, habían seguido un camino recto, dice en esta versión, y ahora descansan en sus tumbas. Eso sí, descansan en paz. ¿Sí? Cuando, ya me acordé, o sea, en lugar de decir, ay, fue un gran hombre y puras mentiras. No, yo no digo nada respecto a la persona que está ahí en el féretro, pero me dirijo a los que están, porque todos conocieron la vida. Entonces, este es un consejo, David. O sea, pues, hay una tentación, como decir, no, el hermano está con el Señor. No, porque su vida no, o sea, aunque iba a la iglesia, pero era bien tranza y bien mala, o sea, no. Entonces, mejor evita eso y háblales a los que están allí, a los dolientes, ¿verdad? Y háblales a la conciencia, porque ellos ya conocen al que se murió y saben, ¿verdad? Y al final algunos familiares, oiga, yo tengo dudas que esté en el cielo. No, pues yo también. Pero no iba yo a decir algo. No, imagínate el mensaje que le estás mandando. Está con el Señor y está descansando en paz. Y mira, tuvo 3 hijos allá afuera
y venía a la iglesia, pero era bien ladrón y era bien mentiroso. Y entonces, ¿se vale? ¿Y voy a descansar en paz? No, por eso, no. Entonces, los cristianos tenemos suficientes razones para despojarnos del temor a la muerte, hermanos. Tenemos la seguridad de que despertamos con Cristo, ¿sí? Y les contaba, no terminé la historia o lo que quería comentarles de casos que yo he vivido de gente que pues está ya grande de edad y están ahí los hijos queriendo y luego nos llaman y ore para que Dios haga un milagro. Yo sí los trato de meter en la realidad, ¿no? Digo, mira, yo sé que es tu mamá, pero ¿cuántos años tiene? No, pues 97. Oye, ¿no crees que pues ya, o sea, es un momento, hay tiempo para nacer, tiempo para morir? Y los trato de meter en razón y muchos razonan, dicen, no, sí es cierto. Entonces, ¿cómo orar? No, hágase tu voluntad, Señor. Que lo más lógico y lo más normal es que el Señor ya se la lleve, ¿sí o no? Pero acepta la voluntad de Dios. Y viera que sí, muchos, no, de veras. Entonces, cuando ya sucede el asunto, están tranquilos, ¿verdad? Y conozco un caso, ahorita viene a mi mente, de una hermana que decía, pastor, dígales ya. Y les dijo enfrente del marido y de los hijos. Yo les dije, ven, ella misma está diciendo, ya hijos, ya me quiero ir. Entonces, el marido dijo, no, sí está bien. Y luego los hijos, sí, está bien, Señor. Sí, nos la dejaste muchos años. Y mamá, que el Señor la empezaron a bendecir, que te reciba en sus brazos y todo. Y ella se fue. Y ellos pues se abrazaron, lloraron, porque pues es natural, es normal. Pero estaban bien tranquilos, ya se les había ido ese temor. Yo cuando me subo a un avión, antes me daba cierto y ahora no, que empieza todo, pues ya despierto, si se cae, pues qué. No, es en serio, de verdad, o sea, es que algo bien fuerte ha pasado al reflexionar en todas estas cosas. Entonces, la fe, hermanos, para terminar, la fe es un ingrediente muy importante que Dios demanda de nosotros. Para vencer los temores, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, a ver, ¿de qué se preocupan? Hay una versión que dice, ¿de qué tienen temor? A ver, ¿por qué piensan tanto, demasiado en qué comeré, qué vestiré? Dice, ¿qué no ven las aves del cielo, las flores del campo? Dios las viste así, alimenta las aves. ¿No hará con ustedes más, hombres de poca fe? Yo me imagino la reacción de los que estaban oyendo ese discurso de Jesús, así como, ¿de veras, verdad? Pues sí, Dios alimenta. Entonces, no nos va a abandonar, no te va a abandonar. Y Dios va quitando todos esos temores, ¿sí? Aunque ciertamente no somos inmunes a los temores, porque aunque somos cristianos, nos pueden atrapar. Pero, ahí está el pero que vale. Pero hay una manera bíblica, espiritual, de enfrentar los temores. ¿Cómo? Con fe. Fe es confianza en Dios, de que nuestro Padre va a suplir todo, ¿sí o no? Entonces, Jesús hablaba de que no anduviéramos preocupados, qué comeremos, qué vestiremos, que Él nos va a añadir todo lo que necesitemos, y a veces lo hará de maneras milagrosas, que va a multiplicar el pan cuando el esposo perdió el trabajo, y que de manera inexplicable la comida rinde y no falta, y luego alguien llega o sea, les puedo contar muchos testimonios al respecto, pero quiero terminar con el Salmo 27. Porque el temor a los enemigos o a gente que nos quiere hacer daño también es algo que puede atrapar a los cristianos. Yo me he visto involucrado en algunas situaciones por cuestiones del ministerio, fíjense, hasta por predicar. Una vez uno me quería matar, que porque su esposa ya no se drogaba con él, que había cambiado, y que yo la había cambiado y que había afectado su matrimonio.
porque ya no se drogaba y me quiso matar. Entonces sí hay un temor que de pronto, ¿verdad? Entonces a mí sí me entró un temor, pero un día, porque yo salía de la casa porque me amenazó, me golpeó, pero me amenazó y yo sí como que el temor me quería atrapar. Entonces yo salía de la puerta de mi casa y miraba a todos lados, ¿no? Medida de seguridad, ¿no? Mira a todos lados, ¿no? Y como a los 3 días, no pasó mucho, dije, no puedo vivir así. Señor, tú prometes librarme de mis enemigos. Y miren lo que dice el Salmo 27, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién podré tener miedo? Es la versión Dios habla hoy. Acá atrás está la Reina Valera. ¿De quién temeré? Dice. El Señor defiende mi vida. ¿A quién habré de temer? Dice el versículo 2, los malvados, mis enemigos, se juntan para atacarme y destruirme, pero ellos son los que tropiezan y caen. Aunque un ejército me rodee o acampe alrededor de mí, mi corazón no tendrá miedo. Aunque se preparen para atacarme, yo permaneceré tranquilo. Yo me acuerdo que dije, no, pues total, tú eres mi defensa. Esto es por causa de tu palabra y tú dijiste que bienaventurados son y que tú nos ibas a proteger. Y si me da y me quita la vida, pues ya era mi tiempo y me voy tranquilo. Se me quitó el miedo y salí y pasaron no mucho, un año tal vez. ¿Y qué creen que sucedió con ese que me amenazó? Porque me andaba ahí venadeando, como dicen en México. Pero algo sucedió, se me fue el temor. Y un día lo mataron. Estaba joven, más o menos de mi edad en ese tiempo. Lo mataron. Él era un asesino, de hecho, y lo mataron. Él me golpeó 2 veces y le dieron 2 disparos, uno aquí y otro acá. Bueno, yo no me atrevería a decir porque tocó el ungido de Jehová, no, sino más bien Dios lo quitó. Lo quitó, pues ahí está el Salmo y otros más, ¿verdad? Y lo quitó de en medio y pues, pero yo caminé sin temor, de verdad. Entonces, podemos vencer los temores por medio de la fe, de confiar en el Señor. Ese es el mensaje, hermanos, porque acuérdense lo que dijimos, el mundo está lleno, inmerso en el temor, pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas y el Señor nos guardará y cuando nos llega el tiempo, pues nos vamos y ya, ¿cuál es el problema? ¿Verdad? En razón de la muerte, pero en lo demás, pues igual, vencer los temores. Ay, que mis hijos, si me muero y mis hijos. Algunos pueden testificar cómo se murió su papá cuando eran niños, algunos tal vez ni lo conocieron y aquí estás. De alguna manera Dios te cuidó, ¿sí o no? Pues lo mismo hará con tus hijos. Lo mismo hará. Él es fiel y bueno. Entonces, hermanos, ahora sí que no temáis. Alguien dijo que la Biblia tiene la frase no temas 365 veces, uno para cada día del año. Yo no las he contado, pero alguien a lo mejor lo hizo, ¿no? Y dice, un no temas para cada día, porque Dios sabe que el temor nos puede atrapar y nos bloquea. ¿Sí? A los pastores hay muchos temores que nos asisten, que pagar la renta, muchas cosas, la vida de ustedes y todo. Y entonces también nosotros tenemos que aprender a descansar en el Señor. Y yo les puedo decir, después de los años sirviendo al Señor, Dios es fiel, nunca nos dejará. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar. Porque seguramente este mensaje pues llegó al corazón, ¿no?
de algunos. El problema con el temor es que, uno de los problemas del temor es que es contagioso. Por eso ustedes, cuando hablen con sus hijos, procuren no hacerlo con temor, porque los contagian. Si yo como pastor tengo temor, yo voy a proyectar ese temor a la gente. El temor se contagia. ¿Se acuerdan de los 2 espías que Moisés mandó a la tierra prometida? Fueron, vieron todo. 10 de esos espías dijeron: no podemos tomar la tierra, hay unos gigantotes. No, y nos vieron como sin nada y infundieron temor en la congregación. Pero Josué y Caleb decían: no, sí podemos, Dios está con nosotros. O sea, tenían otro espíritu. Y los otros: no, pues que nos van a pisotear. O sea, el temor, y contagiaron a la gente. Y Dios dijo: no entran a la tierra. Pero Josué y Caleb entraron. Entonces, no se vale contagiar a los hijos. ¿Sí? Todo temor, preséntalo delante del Señor, porque se contagia. ¿Sí? Una vez yo iba en un colectivo, en un camión, iba con un primo. Íbamos en la ciudad, iba lleno el camión. Entonces había una calle que era como una curva así. Entonces, como iba lleno el camión, pues el peso de la gente iba fuerte el camión. Entonces, cuando hace esto y luego esto, se cargó del lado de derecho, y nosotros mi primo y yo íbamos sentados en el lado derecho del camión, justo donde van las ruedas traseras. Entonces, las ruedas, por el peso, pegaron con la lámina del camión. Eso provoca una fricción y sacó humo. Entonces venían unas señoras que venían vestidas de luto y venían llorando. Yo las vi cuando se subieron, como que alguien se les murió, no sé, o venían de un velorio y venían pues nerviosas. Y entonces, cuando empezó a salir el humo, empezaron a gritar: se está quemando el camión. Hubiera visto cómo se puso adentro del camión. Yo del miedo, yo no me pude mover, pero mi primo, quién sabe cómo se salió. Y yo fui de los que me